puedan ver después los que no estén aquí hoy. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a ver hoy la clase de malaria o paludismo para nosografía médica. Que bueno, pues evidentemente ustedes esto ya lo vieron en parasitología, pero les sirve de repaso. Vamos a hacer un énfasis netamente en la parte clínica. Entonces, ¿por qué vemos malaria en nosografía? Vamos a empezar porque el malaria es una enfermedad tropical. Fíjense, todos esos países que están en rojo son países del trópico, principalmente. Em, eh, eh, y bueno, pues evidentemente todos estos países tienen, los que están tanto en rojo como en verde o en azul, han tenido malaria alguna vez, y en amarillo. Han tenido malaria y algunos de ellos, como los que vemos en verde, son países que recientemente se han considerado libres de malaria, que es un súper gran logro, por ejemplo, en América, para Paraguay, El Salvador, Belice y Argentina, que han logrado ser certificados como libres de malaria. Em, en una iniciativa que hay a nivel regional. Em, en el mundo hay 249 millones de casos de malaria. Hubo 249 casos de malaria aproximadamente en el año 2022. Entonces, de esos, evidentemente, fíjense que lo que más resalta son los países que están en rojo, eso es África, ¿ok? Y dentro de África, evidentemente que Nigeria aporta y la República Democrática del Congo son los que aportan más casos de malaria global a nivel mundial, ¿ok? Fíjense entonces que cuando llegamos al amarillo, que sería la región de las Américas, el país que más casos reporta es Venezuela para el año 2022 y eso fue igual, eso fue aún mayor en los casos anteriores, en los años anteriores al 2022, seguido por Brasil y Colombia. Pero fíjense que Brasil tiene 215 millones de habitantes, mientras que Venezuela tiene apenas 28,3 millones de habitantes. Entonces, la proporción de casos en Venezuela es mucho más significativa de lo que es en el resto de los países de la región de América. Y el otro país que aporta también muchos casos, proporcional a la población, es Haití, que también tiene, en lugar de disminuir los casos, han ido en aumento. Entonces, cuando vemos lo que ha pasado en las Américas desde el año 2000 hasta el año 2022, fíjense que la tendencia en toda la región es al descenso, pero entre el año 2016 y 2020 hubo picos importantes, tanto del aumento del número de casos como el número de muertes, ¿ok? Por habitantes en riesgo. Y esos picos que hubo fueron justamente estos dos países que acabo de nombrar, Venezuela y Haití, que en lugar de estar en descenso, durante ese periodo estuvieron en un ascenso descomunal tan grande, tan grande, tan grande, que logró alterar la curva de toda América. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante en Venezuela saber que a pesar de que creemos que tenemos todo bajo control, pues en un 2 por 3 puede perderse todos los esfuerzos y volver a tener picos muy grandes de malaria. Y esa es la razón por la que todo médico venezolano tiene que saber de malaria. ¿Ok? Y se van del país y a veces no regresan, sino que se quedan viviendo en alguna otra parte del mundo, pues fíjense la cantidad de casos de malaria que hay en África. Hay una exalumna de la escuela que ella es oftalmólogo y pues por casualidades de la vida se fue a trabajar para un país de África y pues como oftalmólogo le tocó tratar malaria, ¿ok? Porque el número de casos en África es importante. Entonces, tanto por la globalización como por la, mm, la cantidad de población en riesgo que tenemos en Venezuela para malaria, particularmente por la minería ilegal de Bolívar, pues es importante conocer, saber diagnosticar esta enfermedad. Entonces, como ven, en el año 2022 seguimos siendo el país que reporta más casos de malaria en toda la región de las Américas, seguidos por Brasil, que reporta apenas 4.000 personas menos anuales. Reportó aproximadamente 4.000 personas menos que nosotros, pero con una población que es como 1.000 veces más grande que la nuestra. ¿Ok? El 23, perdón, el 6 de
quitar esto de aquí. El 6 de noviembre del año pasado se celebró el Día de la Malaria en las Américas y pues bueno, es una iniciativa a nivel regional a la que nosotros no pertenecemos actualmente, pero que tiene como fin lograr la meta de eliminar la malaria de la mayor cantidad de países de la región de las Américas. Venezuela no forma parte de este convenio, sin embargo ha hecho esfuerzos grandes junto con organizaciones como Médicos Sin Fronteras para disminuir los casos de malaria, particularmente en ese municipio, el municipio de Sifontes, donde hay el mayor número de casos de malaria en Venezuela, o lo había hasta que empezaron a trabajarlo entre el 2019 y el 2020 y el 2022 para disminuir el número de casos en Venezuela, que ese es el epicentro de malaria en Venezuela. Entonces, ¿qué es la malaria? Pues ya lo sabemos, es una enfermedad infecciosa que afecta al hombre, caracterizada por fiebres con escalofríos, que lo llamamos acceso malárico, anemia y esplenomegalia, que puede estar acompañada de hepatomegalia y a veces de ictericia. Entonces, está causada es transmitida por el mosquito del género Plasmodium. Solamente la hembra es hematófaga, ella es la única que va a, pero el mosquito él está causada por el Plasmodium, que es el parásito como tal de que produce la malaria, y transmitido por los mosquitos hembras del género Anopheles. La población más afectada siempre es la pediátrica, particularmente porque la mayoría de los casos, acuérdense que como el 89% de los casos provienen todos de África, o el 90% de los casos provienen todos de África a nivel mundial. Y pues bueno, evidentemente que para Plasmodium falciparum la edad en la que más frecuentemente da malaria en países endémicos es en la edad pediátrica. En África el 93% aporta el 93% de los casos y ocurren el 94% de las muertes por Plasmodium falciparum, por Plasmodium. Y el que haya ya predominantemente es Plasmodium falciparum casi en un 100%. Acuérdense que la raza negra ellos tienen la particularidad que por herencia ellos son DUFI negativos. Y entonces, como no tienen ese antígeno DUFI en los glóbulos rojos, ellos son menos susceptibles a la infección por Plasmodium vivax porque Plasmodium vivax no puede penetrar al glóbulo rojo porque lo necesita para poder introducirse dentro del glóbulo rojo. Y por eso allá lo que hay es Plasmodium falciparum casi que netamente. La historia natural de la enfermedad, la historia natural de la malaria es que primero va a haber una picadura por un mosquito hembra anófeles que esté infectado. El mosquito va a inocular los esporozoitos, y que es la forma parasitaria infectante. Eso va a generar una infección malárica en donde el paciente puede permanecer asintomático o que se incremente la carga parasitaria por el ciclo biológico del parásito, sí, que ocurran las esquizogonias ya a nivel sanguíneo y que entonces ocurra una parasitemia asintomática, pero que está controlada y que no produzca enfermedad. ¿Ok? Cuando llega a cierto nivel, la cantidad de parásitos que hay en sangre, lo que va a ocurrir es que va a haber una malaria aguda no complicada. Y eso es el deber ser. Y como dijimos, la malaria aguda no complicada es simplemente la triada clásica de la malaria, en donde hablamos de acceso malárico, que es el síndrome febril agudo, característico de la malaria, la anemia y la esplenomegalia. En algunos casos, de acuerdo a la susceptibilidad, ya vamos a hablar de eso más adelante, algunos pacientes van a hacer malaria severa y esos pacientes que hacen malaria severa están en riesgo de muerte. ¿Ok? Y como ven, pues bueno, la malaria, el mosquito anófeles es la enfermedad infecciosa producida bueno, en general, que produce más muertes a nivel mundial. Entonces, la malaria puede presentarse entonces de forma aguda, que es la que llamamos no complicada, y pues la puede producir cualquiera de los agentes causales que existen, tanto en Venezuela, que existe Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum y Plasmodium malaria, u otras especies que hay en África y en Asia, como Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi. La mayoría de los pacientes solo se presentan como malaria aguda, ¿ok? Ahora, si tenemos algún tipo de susceptibilidad, falciparum para que se produzca malaria severa, un cuadro de malaria severa, tiene que ser o un niño que se está infectando por primera vez o no tiene inmunidad porque
no ha hecho cuadros a repetición de malaria, o que la paciente esté embarazada, que si proviene de un área endémica va a ser cuando en el primer embarazo que la pone en riesgo. Si las áreas son inestables, pues en cualquier embarazo puede ser susceptible. También cualquier persona no inmune, es decir, la primera vez que nos da malaria, hay más probabilidades de que nos dé una malaria severa que las siguientes veces que nos dé malaria, ¿ok? Siempre y cuando permanezcamos en el foco endémico y por supuesto, pues cualquier paciente con una enfermedad de inmunosupresión, que evidentemente la más común es el VIH-Sida, también puede tener mayor riesgo de severidad en caso de infección por Plasmodium falciparum. En el caso de Plasmodium vivax, evidentemente que los casos de malaria severa por Plasmodium vivax son mucho menos frecuentes y se asocia también a una susceptibilidad especial, contraria a Plasmodium falciparum, donde la susceptibilidad es por presentarnos por primera vez ante el parásito o perder la inmunidad por el primer embarazo, en donde perdemos la inmunidad que habíamos adquirido por infecciones recientes. En el caso de Plasmodium vivax, por el contrario, lo que nos hace susceptible es tener recurrencias. ¿Ok? Lo que hace susceptible de malaria severa a un paciente que se infecta con Plasmodium vivax es tener casos de malaria por Plasmodium vivax a repetición. Si además de eso el paciente tiene comorbilidades, esas comorbilidades, que ya las vamos a ver más adelante, son los que predisponen a que ese paciente pueda hacer los signos y síntomas de malaria severa que lo puedan llevar a la muerte por falla multiorgánica, que es la causa de muerte en malaria severa, normalmente. El otro cuadro que tenemos es la malaria crónica, que solo la produce Plasmodium vivax y solo ocurre en áreas endémicas de alta endemicidad, holoendémicas. ¿Por qué? Porque es por la infección que persevera por mucho tiempo en un paciente que tiene cierta resistencia y que entonces se permanece como una malaria asintomática durante mucho tiempo. Esa malaria crónica se llama esplenomegalia malárica hiperreactiva o síndrome de esplenomegalia tropical. Y después están todo lo que son los cuadros renales que lo puede producir cualquier especie de Plasmodium, ¿ok? Que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, la malaria aguda, como habíamos dicho, es una malaria no complicada que se caracteriza por la triada clásica, que es como la fase prodrómica como tal, o sea, perdón, la fase de estado como tal de la enfermedad. En los primeros días de la infección, cuando uno está recién infectado, va a empezar a aumentar la carga parasitaria a nivel sanguíneo. Pero como no se han sincronizado las esquizogonias, la clínica es muy, muy inespecífica. Entonces el paciente se va a quejar de hiporexia, puede tener poliartralgias, puede tener mialgias, puede tener fiebres que no tienen patrón, que puede ser diaria o no, de presentación irregular con o sin escalofríos. No se parece al principio, no necesariamente es la fiebre característica del acceso malárico. Después de las primeras, por lo menos una semana que el paciente ya tiene la fiebre, ¿se acuerdan que hablábamos de que se sincronizaban las esquizogonias, el ciclo biológico del parásito? Y eso nos va a hacer que ocurra lo que llamamos el acceso malárico, que ya lo vamos a hablar, que ya lo vieron también en parasitología. Junto con eso viene la esplenomegalia, que cuando la esplenomegalia es masiva, pues lo acompaña el hígado también, que también va a filtrar glóbulos rojos infectados, que puede doler o no de acuerdo puede ser dolorosa o no de acuerdo a la respuesta inmune del paciente, a su respuesta ante el parásito, y va a haber anemia también. Acompañando esos síntomas, pues bueno, el paciente puede tener ictericia, puede tener algo de hipotensión, puede doler la cabeza, puede haber tos, puede haber diarrea, mialgias, lumbalgias, dolor retrocular, etcétera, que suelen acompañar al acceso malárico, y vamos a hablar un poquito entonces de lo que es el acceso malárico. Entonces, la triada clásica, esplenomegalia, acceso malárico y anemia, ¿ok? Que es lo característico de esta enfermedad. Lo pasé en desorden, así que vamos a ponerlo así de una vez. La primera fase es una fase fría que se caracteriza por escalofríos, y esos escalofríos son unos escalofríos muy, muy, muy. El paciente castañetea los dientes, que no puede controlar el movimiento de los dientes cuando tiene estos escalofríos, ni de los brazos, ¿ok? Va a tener la piel de gallina,
la piel va a estar fría, ¿ok? En esa primera fase. Y el paciente siente frío. Este es justo el periodo antes de que vaya a comenzar a elevarse la temperatura, ¿ok? En los niños, la transición entre esta fase fría y la fase caliente puede producir convulsiones. Y ese periodo en donde está en fase fría puede durar entre 15 minutos y 1 hora. Cuando pasa a la fase caliente, que es cuando ya el paciente tiene la temperatura elevada entre 40 y 41 grados centígrados, una fiebre importante, la cara va a estar congestionada, la cara roja, la piel está seca y está caliente la cara. El pulso es amplio y el paciente suele quejarse de cefalea en ese momento, intensa. Puede acompañarse de vómitos, puede acompañarse de sed y puede haber diarrea también en este momento. Eso dura más o menos 2 a 4 horas y posteriormente a esas 2 a 4 horas pasamos a la fase húmeda donde el paciente empieza a bajársele la fiebre y en ese momento en que baja la temperatura, el paciente tiene sudoración profusa con sensación de mejoría, pero con cansancio, ¿ok? En ese periodo todavía él está cansado y tiene sueño, ¿ok? Y eso dura más o menos 2 a 4 horas, igual que la fase caliente. Posteriormente vamos a pasar a una fase de apirexia que va a variar de acuerdo a la especie involucrada, ¿ok? Esa fase de apirexia o fase de que no hay hipertermia y que el paciente se siente bien y que de hecho puede hasta trabajar como si no tuviera nada, va a durar más o menos 24 horas si el agente causal es Plasmodium falciparum, va a durar más o menos 48 horas si el agente causal es Plasmodium vivax y va a durar más o menos 72 horas si el agente causal es Plasmodium malaria. Y bueno, pues entonces eso significa que el acceso malárico como tal dura más o menos entre unas 4 horas, de unas 4 a 9 horas. Este patrón febril, entonces, como de acuerdo al tiempo en que dure la fase apirética, entonces nos va a dar que Plasmodium vivax lo llamamos fiebre terciana benigna porque da cada 3 días, o sea, un día sí, un día no, es decir, 48 horas entre un pico y otro. Lo llamamos benigno porque en teoría, comparado con Plasmodium falciparum, son pocos los casos de muerte por Plasmodium vivax comparado con Plasmodium falciparum, pero no significa que no mate. Plasmodium falciparum, por el contrario, va a ser una fiebre terciana maligna porque puede producir la muerte y la fiebre va a ocurrir cada 36 a 48 horas o cada 24 a 48 horas. Y Plasmodium malaria la llamamos fiebre cuartana benigna porque ocurre cada 72 horas. Entonces, la malaria puede ser severa en niños, en embarazadas, en inmunosuprimidos y en pacientes no inmunes, en pacientes que tienen malaria por Plasmodium, infección por Plasmodium falciparum, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tienen inmunidad, ¿ok? Y al no tener inmunidad, no controlan el número de parásitos que se desarrollan, hacen su ciclo biológico en los glóbulos rojos, ¿ok? En la fase eritrocítica. Es común en niños entre 6 meses a 5 años, raramente antes de los 6 meses, porque normalmente si protegen al recién nacido. Pero si dan estos niños entre 6 meses y 5 años, tiene alta mortalidad. Como vimos antes, pues es común que indiferentemente que tengan infección por Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum o cualquiera otro de los plasmodios, en el pico de ascenso, en el ascenso brusco de la temperatura del acceso febril, cuando pasa de fase fría a fase caliente, los pacientes pueden hacer convulsiones febriles, particularmente los niños. Y cuando les da malaria severa, las complicaciones más comunes son alteraciones del estado de conciencia, donde la peor situación sería que se presenten con coma. Pueden también presentar convulsiones, acidosis láctica, que es acidosis metabólica, puede haber hipoglicemia y anemia severa, con o sin deshidratación. Y bueno, evidentemente que cualquiera, sea niño o sea adulto, en coma profundo y respiración acidótica, son signos de mal pronóstico para estos pacientes y que suelen tener entonces, al haber ya 2 órganos involucrados, eso ya es una muerte por falla multiorgánica. En las embarazadas, el problema principal, indiferentemente de que la causa sea por Plasmodium vivax o por Plasmodium falciparum, es la anemia asociada a la
biológica propia del embarazo por compartir su sangre con el feto. Y pues bueno, si además de eso se suma un parásito que está destruyendo glóbulos rojos, pues se va a agravar la anemia y la parte nutricional también es muy importante. Y entonces si la mujer llega al parto con niveles de hemoglobina muy bajos, la pérdida sanguínea por la hemorragia fisiológica del parto puede llevar a la muerte a esa embarazada. En caso de Plasmodium falciparum son más susceptibles las primigrávidas que las multigrávidas por la severidad que se produce en ellas por pérdida de la inmunidad y las hace comportarse como si fueran personas que fueran de áreas no inmunes. Y bueno, rara vez hay malaria congénita. Es posible, pero no es tan común. Estas pacientes, acuérdense que tienen un 50% de mortalidad comparado con los pacientes no inmunes que van a tener, o sea, por eso es que decimos que tienen mayor susceptibilidad, mientras que los pacientes, el resto de los pacientes que no están, o sea, hombres y mujeres no embarazados, eh, van a tener una mortalidad alrededor del 15 a 20%. ¿Ok? En el paciente inmunosuprimido, bueno, y lo más frecuente que les dé a las mujeres embarazadas es edema pulmonar, edema agudo de pulmón, hipoglicemia también es común o que haya muerte fetal secundario a la malaria. En los pacientes inmunosuprimidos, pues bueno, el paciente inmunosuprimido por VIH-Sida que tiene coinfección con malaria, pues tiene mayor riesgo de hacer malaria severa que un paciente inmunocompetente y mayor riesgo incluso de hacer malaria no complicada. O sea, es más factible que si tiene el parásito no sea sintomático, sino que sea sintomático. Estos son pacientes que manejan una parasitemia mayor. Acuérdense que parasitemia significa parásitos en sangre, es decir, que la carga parasitaria a nivel sanguíneo es mayor en el paciente inmunosuprimido y a mayor carga parasitaria, más probabilidades de que tenga malaria severa. Hay mayor riesgo entonces de malaria severa, más probabilidades de enfermarse de malaria, ya lo dijimos, y tiene más probabilidades de que si además está embarazada, el feto nazca tenga menor peso al nacer y hacen frecuentemente fallas terapéuticas, igual que con todas las enfermedades. Todos los pacientes con VIH, SIDA, tienen pocas probabilidades de curarse con enfermedades infecciosas, porque acuérdense que toda enfermedad infecciosa requiere de linfocitos TCD4 funcionantes para poder activar las respuestas inmunes adecuadas para defenderse de cualquier proceso infeccioso. Entonces, la coinfección de malaria y SIDA hace que se pierdan, o sea, que el paciente no tiene CD4, por ende no es más susceptible a cualquier otra cosa y a no responder bien al tratamiento, porque el tratamiento no es capaz de matar a todos los parásitos. Entonces, cuando hablamos de malaria severa por Plasmodium falciparum, la definición es cualquier paciente que tenga diagnóstico de laboratorio, o sea, yo hago un frotis y un extendido de malaria y consigo formas evolutivas de Plasmodium falciparum en ese frotis sanguíneo, ¿ok? O en esa gota gruesa, o en una prueba rápida. O sea que tengo la prueba de que ya el paciente tiene Plasmodium falciparum y a eso se le suma, dentro de los síntomas que tenga, que además de la triada clásica va a tener, disfunción de algún órgano vital. Que ya vamos a ver, pues cuando veamos los criterios, pues todos los órganos que se afectan en el caso de malaria, que no significa que ocurran todos los casos todo al mismo tiempo. Además de eso, la malaria severa se acompaña de alta parasitemia. Y usualmente, ¿qué significa eso? Alta carga parasitaria. ¿Ok? ¿Se acuerdan que Plasmodium falciparum invade glóbulos rojos jóvenes? O sea, invade eritroblastos y además de eritroblastos, invade eritrocitos. ¿Ok? Entonces, pues alcanza porcentajes de glóbulos rojos infectados mayores que los otros parásitos. Y bueno, pues dentro de la clínica, si el paciente tiene o por vómitos o por alteración del estado de conciencia o por cualquier otra razón, imposibilidad para tomar tratamiento por vía oral, eso lo convierte en un paciente con malaria severa. La malaria severa por Plasmodium falciparum, dijimos que los susceptibles principales eran niños y adultos, y vemos entonces que en los niños lo más común es que haya uremia, o sea, que significa que es daño renal, que haya acidosis metabólica y que haya coma o convulsiones, ¿ok? Y bueno, pues eso, y como dijimos antes, lo más común es y bueno, y anemia severa, que lo tienen ahí también. Lo más común es que ellos hagan
Falla multiorgánica como causa de muerte, que es la suma de todos estos factores. Fíjense que coma y convulsiones son afectación del sistema nervioso central, que es la difusión de un órgano vital. La uremia es consecuencia de un daño renal, o sea que tenemos también otro órgano vital afectado. Y la acidosis metabólica es básicamente por fallas a nivel pulmonar, principalmente por la producción de lactato por el parásito y vasodilatación de los distintos órganos. Entonces, en el adulto, vamos a tener que las causas más comunes de severidad o la clínica más común de un paciente severo infectado por Plasmodium falciparum va a ser ictericia, acidosis metabólica, alteración del estado de conciencia, donde lo más grave es coma, e insuficiencia renal. Y es mucho más común la insuficiencia renal en el paciente adulto que en el paciente joven, en el paciente infantil, en la edad infantil. Entonces, fíjense que la falla multiorgánica además es mucho más común en el adulto que en el niño. Tenemos abajo, igual estamos hablando de pulmón, riñón y sistema nervioso central, en donde hay un 70% de coincidencia de todos los órganos afectados al mismo tiempo en un adulto, cuando solo hay un 43% en los niños. ¿Ok? Igual, pues bueno, con altos índices de mortalidad igual para los dos. Entonces, esto, me disculpan. Ah, bueno, no, esto es lo que lo tengo. Cuando la malaria es severa por una infección por Plasmodium vivax, lo primero, la definición va a ser la misma en el sentido de que tengo que demostrar por un frotis de sangre periférica o una gota gruesa o una prueba rápida que el paciente tiene una infección por Plasmodium vivax, o sea que tengo que confirmar la infección por el parásito. Y la definición es una disfunción de algún órgano vital igualito e imposibilidad para tomar tratamiento por vía oral. La única diferencia va a ser que aquí la carga parasitaria siempre va a ser baja porque la severidad de Plasmodium vivax no depende de la carga parasitaria. Y lo otro es que tengo que demostrar que el paciente no tenga Plasmodium falciparum, porque si tiene Plasmodium falciparum al mismo tiempo que Plasmodium vivax, lo que estamos viendo es una infección probablemente debida a Plasmodium falciparum, ¿ok? Que la severidad se deba a Plasmodium falciparum. Ahora, para que me dé malaria severa por Plasmodium vivax, ya los desencadenantes ya no son los mismos que en el caso de Plasmodium falciparum. Evidentemente que sí, la corta edad, los niños menores de 5 años son más susceptibles de malaria severa, incluso por Plasmodium vivax. Pero lo que importa realmente es la alta intensidad de transmisión, es decir, que haya múltiples recurrencias que pueden ser por reinfecciones, porque vienen de áreas endémicas en donde se están reinfectando continuamente. Puede ser también por recaídas tempranas y frecuentes, pacientes que no eliminan los gimnozoitos con el tratamiento, o porque no se les dio el tratamiento adecuado, o porque no lo tomaron por suficiente tiempo, o la dosis adecuada, y que entonces hagan recaídas por activación de hipnozoitos o que tengan menor acceso a diagnóstico temprano y tratamiento o falla terapéutica y mayor prevalencia de comorbilidades. Entonces, esas comorbilidades, pues evidentemente vamos a tener que los niños, si el niño está malnutrido o tiene coinfecciones bacterianas como por ejemplo una neumonía o una gastroenteritis viral o bacteriana, ellos van a ser más susceptibles de que si tienen además una infección por Plasmodium vivax, hagan malaria severa. Y en el caso de los adultos es principalmente si el paciente tiene enfisema o un EPOC, si tiene diabetes, si tiene un ACV hemorrágico, una cirrosis descompensada o una insuficiencia cardíaca, que es más o menos como lo mismo que vemos en el COVID, ¿ok? Porque la severidad de Plasmodium vivax se parece mucho a la severidad del COVID, ¿ok? Si el paciente tiene una comorbilidad, se hace más notorio, o sea, se hace más severo la patología, o sea, la enfermedad producida por este parásito. Indiferentemente de que estemos hablando de malaria severa por Plasmodium falciparum o malaria severa por Plasmodium vivax, existen 14 criterios que nos permiten diagnosticar tempranamente si el paciente está en riesgo de hacer ya no una malaria clásica, sino que está cayendo en malaria severa. Entonces, estos 14 criterios son para determinar si existe algún órgano vital en disfunción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos, en el caso del sistema nervioso central, pues tenemos, como, no sé si ustedes ven ese puntico rojo,
pero vamos a tener malaria cerebral en el caso de afectación del sistema nervioso central, igual que las convulsiones, que están convulsiones a repetición, el 1 y el 3. La postración también tiene probablemente, bueno, no tanto, eso es más probablemente por otras cosas, por deshidratación, etcétera, la misma anemia. Tienen afectación de pulmón por síndrome de distrés respiratorio agudo, pero el paciente puede tener también edema pulmonar y acidosis metabólica que cursa con una disregulación también de la parte respiratoria para compensar. Tenemos afectación de, de, de el sistema circulatorio con shock hipovolémico. Tenemos hipoglicemia, falla que disminuye el azúcar, que disminuyan los glóbulos rojos por el parásito, ictericia, sangrados anormales, que tiene que ver con el hígado, daño renal agudo e hiperparasitemia. Entonces, estos son los 14, más la postración que está por acá, son los 14 criterios que utilizamos para investigar en un paciente con malaria que se presente de una manera más severa de lo normal. Entonces, vamos ahora a definir cada uno de los criterios, que ya lo vimos también en parasitología, pero los vamos a repasar. Entonces, la malaria cerebral es cualquier alteración del estado de conciencia, ¿ok? Eso significa que si el paciente presenta estupor, que si el paciente presenta confusión, si presenta algún tipo de alteración del estado de conciencia, por más pequeño que sea, ya es un indicativo de aquí está pasando algo, ¿ok? ¿Qué precauciones hay que tomar? Bueno, que si el paciente acaba de convulsionar, las convulsiones son un ictus y toda convulsión tiene un estatus posictal. Entonces, después de una convulsión, yo no puedo evaluar el estado de conciencia de un paciente. Entonces, tiene que haber pasado por lo menos una hora para poder evaluar el estado de conciencia del paciente. El estado de conciencia del paciente se establece con la escala de Glasgow, que tiene 15 puntos que tienen que ver con o sea, que el paciente escuche lo que le estamos diciendo, que sea capaz de fijar la mirada, la respuesta al dolor, etcétera, etcétera, que tiene estos 15 criterios. Con tener una escala que sea 11 sobre 15, ya es suficiente para decir que está alterado el estado de conciencia y que ese paciente requiere, o sea, probablemente esté haciendo malaria severa por malaria cerebral. En el caso de los niños se usa la escala de Blantyre, que es un poquito más subjetiva, que tiene 5 criterios y que va a depender mucho del pediatra que la utilice. Entonces, cualquier alteración del estado de conciencia incluye letargo, incluye confusión, incluye desorientación en tiempo, persona y espacio, puede incluir delirios, puede incluir agitación seguida de estados de inconsciencia. ¿Ok? Y ese estado de alteración del estado de conciencia puede ocurrir súbitamente o puede ocurrir, como vamos a ver luego, más lentamente. Entonces, si es súbito, o sea, rápido, puede durar varios días en los adultos y en los niños suele durar más o menos entre 6 a 12 horas. Lo único es que hay que estar muy pendiente de la glicemia y de la hidratación, etcétera, etcétera, para estar seguro que las causas no sean otras diferentes a alteración del estado de conciencia. Se le puede hacer fondo de ojo a estos niños y cuando conseguimos estas dos cositas que están puestas en el recuadro, que son el emblanquecimiento focal a nivel de la mácula, especialmente perifovea y en retina periférica, o la decoloración blanquecina o naranja de los vasos retinianos, eso es relativamente patognomónico de malaria cerebral. ¿Ok? Entonces, una alteración del estado de conciencia que se acompañe con alguna de estas dos cosas es indicativo de malaria cerebral, o ya, sí, nos dice que estamos ante malaria cerebral. También es frecuente conseguir hemorragias retinianas en forma de barco o de bote y papiledema, que el papiledema es particularmente de mal pronóstico, pero no son patognomónicos de malaria. ¿Ok? El segundo criterio es el síndrome de distrés respiratorio del agudo, síndrome de distrés respiratorio del adulto, que suele ser agudo, es una respiración acidótica con aumento del volumen inspiratorio y expiratorio con una respiración laboriosa, profunda y rápida. Es más común en embarazadas que en el resto de los pacientes. Es raro que ocurra en niños, ¿ok? Es una hiperventilación sostenida con acidosis metabólica, con neumonía y que suele acompañarse además de edema pulmonar, que lo vamos a ver más adelante. El síndrome de distrés respiratorio agudo en los niños, particularmente menores de 1 año, la característica es que el niño tiene aleteo nasal sostenido,
que es cuando para respirar ensanchan las aletas de la nariz, y el tiraje intercostal, que podría estar presente tanto en niños como en adultos, más común en niños que en adultos, pero está presente, que es el esfuerzo que hace la persona por, por tomar aire y que ese aumento, esa dificultad hace que tenga que utilizar los músculos de la pared torácica para poder introducir el aire. El tercer criterio son convulsiones generalizadas a repetición, donde la definición es que haya dos o más. Una convulsión no es suficiente para decir que tiene convulsiones a repetición, ¿ok? Tiene que tener 2, 3, 4, 5 convulsiones en un día, en 24 horas. A veces pasan desapercibidas porque pueden no ser tónico-clónicas, sino que sean espasmos, por ejemplo, de los dedos, de la mano o de los pies. Pueden ser movimientos oculares espasmódicos con desviación de la mirada, puede ser un aumento de la salivación o cambios en el patrón respiratorio que sean por convulsión. Y bueno, el más grave de todo sería que el paciente se presente con un opistótono, pero no es el más común, gracias a Dios. Tanto la malaria cerebral como las convulsiones pueden producir secuelas permanentes, 10% en los niños, 3% en los adultos. O sea que en la malaria normalmente suele recuperarse totalmente las lesiones a nivel del sistema nervioso central. El cuarto criterio es la postración, es por extrema debilidad durante el transcurso de la infección. Es imposibilidad para sentarse sin ayuda en edades de entre los 7 meses en adelante, niños mayores de 7 meses, que antes de los 7 meses no se sientan solos, y adultos, ¿ok? Cualquier joven, niño o cualquiera. Entonces la única excepción serían los menores de 7 meses porque no podemos utilizar la parte de sentarse porque ellos igual no se saben sentar. En esos niños menores de 7 meses es por la pérdida del reflejo de succión, porque ellos no se sientan solos. ¿Ok? Lo que hay que distinguir es que, bueno, que si el paciente está precisamente en el acceso febril y se siente muy mal, puede no querer sentarse simplemente porque se siente por malestar general y no porque tenga, perdón, postración. El quinto criterio es un shock hipovolémico compensado, donde lo único que vamos a observar es que el llenado capilar es largo, es más de 3 segundos, ¿ok? Lo normal es que sea menos de 3 segundos, aquí sería 3 segundos o más en llenarse. Eso es, me imagino que ya lo saben, pero es cuando apretamos las uñas, apretamos la uña en la parte más distal y el tiempo que tarda en volver a obtener, o sea, lo ponemos blanco y en volver a ponerse rosadito, que vendría a ser el tiempo que tarda la sangre en volver a llenar los capilares que estamos trancando cuando presionamos la uña. Además de eso, va a haber un gradiente de temperatura que significa que si le tocamos los pies, las piernas y el muslo al paciente, van a estar más fríos los pies con respecto a la pierna y la pierna más fría con respecto al muslo y el muslo más frío con respecto a el tronco. ¿Ok? Que tiene que ver con, con la homeostasis que hace el paciente cuando está para proteger los órganos vitales. Cuando ese shock hipovolémico decompensado pasa a descompensado, sí que puede descompensarse, lo que tenemos que evaluar es la tensión arterial, porque en el caso de los adultos vamos a ver si la presión sistólica está por debajo de 80, es un paciente adulto que va a caer probablemente en disfunción de un órgano vital, está cayendo en disfunción de un órgano vital, en este caso sería corazón. Si la presión si es un niño entre 1 y 5 años, los mayores de 5 años se toma la misma que los adultos, menor de 80. Si la presión sistólica del niño está por debajo de 70 milímetros de mercurio, pues entonces ese es el criterio que vamos a utilizar para reconocer que el paciente está cayendo en un shock hipovolémico y que está cayendo en severidad porque tiene disfunción de un órgano vital. Eso se acompaña, por supuesto, de los mismos signos que habíamos visto en el shock hipovolémico descompensado. En el caso del sexto criterio, es un colapso circulatorio. Bueno, este es el mismo que acabamos de ver ahorita. Eso significa que el paciente está haciendo disfunción de un órgano vital y puede estar asociado a septicemia, tiene alta mortalidad, es uno de los que acompaña siempre a las fallas multiorgánicas. Raramente puede llegar a haber gangrena periférica porque acuérdense que el organismo está redistribuyendo la sangre para los órganos vitales y no para el resto del cuerpo. El séptimo criterio es edema pulmonar.
que se define como una frecuencia respiratoria que está por encima de 30 respiraciones por minuto, con una saturación de oxígeno que va a estar por debajo de 92% a temperatura ambiente. Y además de eso, se acompaña de sibilancias y crepitantes, dificultad para respirar, de disnea, que significa que hay hipoxia, particularmente si la saturación de oxígeno está baja, y lo lógico es que lo confirmemos con una rayos X de tórax, donde observamos que hay edema a nivel pulmonar. El octavo criterio sería sangrados anormales, que sería sangrados por la nariz, sangrados por la boca, hemorragias gastrointestinales podrían ser también, tanto superior como inferior, o hemorragias en el sitio de venopunción. Acuérdense que a este paciente le estamos sacando la sangre y estamos viendo si tiene anemia, y que en ese sitio donde le están sacando la sangre, pues haya hemorragia en lugar sea muy difícil parar la hemorragia. Y el caso más extremo, extremo, extremo sería una coagulación intravascular diseminada, pero gracias a Dios es bastante poco frecuente. El noveno criterio es ictericia. La ictericia la definimos como bilirrubina en plasma mayor a por encima de 3 gramos por decilitro, que suele acompañarse, tiene que estar acompañada de una parasitemia elevada, que sería que estén por encima de 100.000 parásitos por microlitro. Eso produce un tinte ictérico en las escleras, como lo ven en este paciente que están viendo ahí, que tiene la esclerótica amarilla, y en las superficies mucosas, en la piel y en la boca, que se ponen amarillos. Y puede ocurrir principalmente en adultos, ocurre no necesariamente, solo no implica malaria severa, o sea, tiene que haber parasitemia elevada para que digamos que la ictericia es un criterio de severidad. El décimo criterio es anemia severa, que lo vamos a definir en los adultos o mayores de 12 años como una hemoglobina por debajo de 7 gramos por decilitro con un hematocrito menor de 20%. Y en los niños, como ellos manejan cifras normales de hemoglobina más bajas, lo vamos a definir como, y además estamos hablando no de anemia, sino de anemia severa, como una anemia por debajo de 5 gramos por decilitro con un hematocrito que esté por debajo de 15% en menores de 12 años. Y normalmente eso es con un contagio de parásitos que esté por encima de 10.000 parásitos por microlitro. De la misma manera, si yo hago un examen de sangre y veo una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, pero repito al día siguiente el examen de sangre, la hematología completa, y consigo una hemoglobina que ya no está en 10, sino que está en 8, significa que en 24 horas hubo una pérdida de 2 gramos de sangre. Eso ya también es una definición de malaria severa, o sea, es un criterio, eso ya significa que el paciente tiene criterio de este criterio y que está cayendo en malaria severa, porque significa que la parasitemia está en ascenso. En los niños produce muerte súbita, esta pérdida sanguínea por el ciclo biológico del parásito cuando es muy brusca, requiere hidratación, pero también requiere, por supuesto, transfusiones sanguíneas para evitar esa muerte súbita por pérdida brusca de glóbulos rojos. Esto es el equivalente como una hemorragia. El criterio número 11 es hipoglicemia, que se define como una glucosa por debajo de 40 miligramos por decilitro. Es más común en niños que en adultos, en niños y en embarazadas que en adultos. Entonces, 8% en adultos, 30% en niños. En los embarazados también es alto. Se agrava en los casos de coma, es decir, si yo tengo la glicemia baja, el paciente, eso me produce alteración del estado de conciencia. Y parte de lo que tengo que hacer para saber si realmente hay una alteración del estado de conciencia es ponerle glucosa por vía endovenosa al paciente. ¿Ok? Suele ser recurrente y requiere entonces monitoreo frecuente. ¿Qué significa eso? Que yo puedo corregir la glicemia y subirle la glicemia por encima de 40 al paciente porque se lo puse endovenoso. Pero si después no se lo pongo más, tengo que seguir midiendo la glucosa para estar segura de que no vuelva a bajar. Y bueno, ya hay medicamentos como la quinina que se utiliza particularmente en embarazadas, que también son hipoglicemiantes. Entonces hay que estar pendiente cuando damos esos medicamentos porque los pacientes hacen hipoglicemia. El 12º criterio es la acidosis metabólica, que son concentraciones de bicarbonato plasmático que estén por debajo de 15 milimolar por litro o un exceso de base por encima de 8 miliequivalentes por litro. Esto es una hiperlactatoemia. Ay, este, eh, Dios, se me unieron dos cosas al mismo tiempo aquí que no sé qué dicen. Ya, el pH. Ok.
una hiperlactatoemia que esté por encima de 5 molar, o que tenga un pH, cambios del pH de 0, no sé qué número dice, pero probablemente 0,14 eh, por cada grado de temperatura corporal que cambie. ¿Ok? Entonces, el pH normal de la sangre es hasta 7,35. Cualquier cosa que me produzca descensos en este pH, pues es porque el paciente tiene acidosis metabólica. Entonces, acidosis metabólica produce distrés respiratorio y el paciente hace una respiración acidótica y cualquier patrón respiratorio anormal que indican acidosis severa. Particularmente si se acompañan de edema pulmonar o de neumonía, que dijimos que era frecuente que un paciente con distrés respiratorio del adulto presentara también neumonía. Se produce una hiperventilación con mucho esfuerzo respiratorio que se llama una respiración de Kussmaul por acumulación de ácidos orgánicos, particularmente ácido láctico producido por el parásito. En niños es común que se presente además cetoacidosis y empeora si el paciente además tiene hipovolemia, ¿ok? O sea que esos pacientes hay que hidratarlos. El criterio número 3 es hiperparasitemia, que lo nombramos ya anteriormente como un criterio de malaria severa para Plasmodium falciparum. En los pacientes no inmunes, es decir, que nunca han estado expuestos anteriormente a infecciones por Plasmodium falciparum, y en los niños, que vendría a ser porque nunca han tenido malaria antes o pocos casos, más del 4% de glóbulos rojos infectados ya es una alta parasitemia. Y si el paciente viene de un área endémica, mesoendémica, hiperendémica o holendémica, más de 10% ya es un indicativo deberíamos pensar que este paciente puede hacer una malaria severa. Fíjense esta foto que ustedes están viendo ahí, ese frotis de sangre periférica, tiene los gametocitos de Plasmodium falciparum, pero también vemos trofozoitos anulares o en forma de anillo. Y aquí fíjense que hay 31 de los 65 glóbulos rojos que están en ese frotis de sangre periférica, en ese cuadro, están parasitados y eso equivale a un 48%. Eso significa que el paciente tiene una super hiperparasitemia. ¿Ok? El criterio número 14 es insuficiencia renal o daño renal agudo y se mide cuando hacemos un examen de sangre, una química sanguínea, vemos que la creatinina y el BUN, que son las pruebas de funcionalismo renal, están aumentados. ¿Qué significa eso? Que el riñón no está filtrando. Entonces, la creatinina está por encima de 3 miligramos por decilitro y el BUN, que es básicamente la urea, está por encima de 20 milimolar. Eso corresponde a una tasa de filtración glomerular que seguro está por debajo de 30 mililitros por minuto en los hombres o por debajo de 25 mililitros por minuto en las mujeres. Anteriormente, o si no contamos con exámenes de laboratorio, la definición de este criterio se basa en recolectar la orina en 24 horas y si el paciente en 24 horas orina menos de 400 mililitros y es adulto, estamos en presencia de un daño renal. Demostramos que hay un daño renal. En el caso de los niños, se mide que en 24 horas tenga menos de 12 mililitros por kilogramo de peso. Es decir, que si el paciente pesa 5 kilos, pues yo voy a tener, ese paciente está excretando menos de 60 mililitros en 24 horas. Y así sucesivamente de acuerdo al peso del paciente. Y que no mejora después de la hidratación endovenosa. O sea, que se acuerdan que dijimos que a este paciente hay que corregirle los electrolitos, no lo habíamos dicho, pero hay que corregirle los electrolitos, hay que corregirle la anemia, hay que corregirle la glicemia, o sea, la hipoglicemia. Y pues bueno, pues evidentemente requiere hospitalización y que le pongamos una vía endovenosa, una vía. Lactato, le estamos poniendo glucosa al 50%, o sea, le estamos poniendo el líquido que necesita y sangre, y resulta que igualito no orina, ese paciente con seguridad tiene daño renal. Ese daño renal es más común en adultos de áreas hipoendémicas y en pacientes no inmunes. Es poco común que ocurra en niños, pero eso no significa que no pueda ocurrir también en niños. Se asocia normalmente a hemoglobinuria, particularmente cuando hay hemólisis masiva
por el parásito. Acuérdense que estamos hablando de parasitemias muy elevadas, donde el ciclo biológico del parásito, cada uno de esos, ¿se acuerdan aquí cuando les dije? Cada uno de estos anillitos se va a convertir en un esquizonte y significa que hay una sincronización de las esquizogonias y que todos estos glóbulos rojos se van a romper. Cuando se forma el esquizonte, van a romper el glóbulo rojo, ¿ok? Y eso genera una hemólisis masiva intravascular que va a producir hemoglobinuria y que me va a dañar los túbulos renales, ¿ok? Entonces ese paciente hace ictericia, tiene tendencia al sangrado con leve proteinuria. En fase aguda suele acompañarse de disfunción de algún otro órgano vital, que es parte de insuficiencia hepática o acidosis metabólica. Y durante la recuperación, si el cuadro es subagudo, hay un aumento gradual de la creatinina por días y que debe, bueno, pues hay que hidratar al paciente y estar muy pendiente porque puede llegar a requerir incluso diálisis por complicaciones urémicas, porque no está funcionando bien el riñón, o hipercalemia. O sea, que se le aumente el potasio o el ácido úrico y que eso entonces me produzca complicaciones que me dejen después déjenme al paciente con secuelas. También puede haber sangrado, derrame pleural o pericárdico o encefalopatías eh, por secundarios a este daño renal. Y por eso son pacientes que requieren terapia intensiva normalmente. Y así tenemos los 14 criterios. ¿Qué es la hemoglobinuria? La hemoglobinuria es esto que ustedes están viendo acá en la foto. Fíjense que este paciente puede tener, la hemoglobinuria va desde... Ay, ¿qué pasa aquí? Ay, perdón. Ajá. Fíjense que puede estar una orina clara, pero que no es amarilla, está rojiza, o que tenga mucha gran cantidad, y esto es una hemoglobinuria importante, color Coca-Cola, ¿ok? Es más común en pacientes que tienen, que tengan de forma hereditaria deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que esos pacientes tienen mayor tendencia a, a tener este problema y que hagan insuficiencia renal aguda. Usualmente es transitoria y sin complicaciones, pero ese daño renal puede producir necrosis tubular aguda por hemólisis masiva con mioglobinuria. Las transfusiones sanguíneas también, si se rompen los glóbulos rojos, producen mayor hemólisis y disfunción del riñón que producen alta mortalidad. Los electrolitos, pues bueno, sí suelen haber hiponatremia, puede haber hipocloremia, puede haber potasio normal o alteraciones. Si hubiera daño renal, pues, aumenta el potasio. Y pueden presentar secreción inapropiada de hormona antidiurética en 2/3 de los casos. ¿Cuáles son los signos de mal pronóstico en donde yo sé que el paciente está más grave de lo que esperamos? Bueno, que consigamos parasitemias por encima de 5% o más de 100.000 parásitos por microlitro en el caso de Plasmodium falciparum. Esto no va a ocurrir en el caso de Plasmodium vivax. Gran cantidad de estadios maduros de Plasmodium falciparum, trofosoditos maduros y esquizontes en sangre periférica. Fíjense que lo normal es que solo haya gametocitos y trofosoditos jóvenes, ¿ok? Cuando conseguimos trofosoditos maduros y esquizontes, significa que tengo todos los capilares profundos llenos de rosetas que están adheridas a las paredes de los capilares, pero que tengo tan llenos todos esos capilares que incluso hay algunos que no tienen dónde adherirse, ¿ok? Y por eso están en sangre periférica. Y bueno, y que consigamos una mayor proporción de polimorfonucleares que tengan pigmento malárico en su interior, fagocitado. Dijimos además que podía haber un daño renal agudo en malaria y que lo podían producir todas las especies de malaria, ¿ok? Entonces, puede haber daño renal agudo tipo glomerulonefritis, puede ser necrosis tubular aguda o puede ser una nefritis intersticial. Fíjense que son tres cosas distintas con daños a nivel renal en tres lugares distintos. Evidentemente, cualquier daño renal empeora con los vómitos, empeora con la fiebre por deshidratación, empeora con la sudoración por deshidratación y empeora, por supuesto, por deshidratación. Todo esto, o sea, porque todas estas cosas producen deshidratación e hipovolemia. Y además alteración de los electrolitos. Puede cronificarse especialmente con infecciones a repetición. El daño renal agudo por Plasmodium falciparum suele ser una necrosis tubular aguda por hemoglobinuria, pero puede haber cuadros donde se acompañen de glomerulonefritis o incluso síndrome nefrótico y tienen alta mortalidad.
Hoy en día se utiliza más que la creatinina, la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos o la molécula 1 asociada a daño renal. No sé si en Venezuela lo hacen o no, pero bueno, hasta ahorita nosotros lo medimos como aumento de la creatinina. Ese daño, cuando el agente causal es Plasmodium malariae, me comí, ¿no? Cuando el agente causal es Plasmodium malariae, el Plasmodium malariae no produce malaria severa, pero sí tiene un compromiso renal importante. Y ese compromiso renal suele ser por una glomerulopatía, ¿ok? Un daño renal agudo con glomerulopatía. Puede producir también glomerulonefritis mesangiocapilar benigna, que produce un síndrome, o sea, las manifestaciones clínicas son como un síndrome nefrótico algunas semanas después de la infección, con o sin tratamiento, habiendo recibido tratamiento para malaria. Cursa con proteinuria transitoria sin deterioro de la función renal y aparece en la segunda o tercera semana de la infección. También puede producir glomerulonefritis de patrón severo, que persiste como un síndrome nefrótico con proteinuria. Y pues suele ser una glomerulonefritis mensangioproliferativa, y fíjense que eso significa que progresa a esclerosis, o sea que puede progresar a una esclerosis glomerular, aunque hayamos tratado la enfermedad, ¿ok? Podemos eliminar al parásito y el paciente queda con secuelas en donde va a progresar la enfermedad y producir daño renal, una secuela irreversible con daño renal. Entonces, también puede presentarse como un síndrome nefrítico con microhematuria e hipertensión tardía en personas mayores y puede evolucionar a pesar de eliminar el parásito, causando daño renal, como estábamos diciendo, crónico, detectable incluso 3 a 5 años después de que el paciente ya tuvo la enfermedad. ¿Ok? En el caso de malaria por Plasmodium vivax, suele acompañarse del daño renal que produce principalmente una microangiopatía trombótica, pero puede cursar también con, o sea que evidentemente son trombos a nivel de los vasos sanguíneos del glomérulo. Puede haber necrosis cortical aguda, puede haber necrosis tubular aguda, puede haber nefritis tubulointersticial y cursan con proteinuria, micromaturia, oliguria y requieren hemodiálisis mientras tenemos la infección. La infección por Plasmodium, cualquier infección severa, donde cualquier caso de malaria severa es una emergencia médica, ¿ok? Toda emergencia médica que compromete la vida del paciente, evidentemente que tiene que ir a hospitalización y probablemente, dependiendo de cuán severo está, o se queda en emergencia o hay que transferirlo a terapia intensiva. Requiere tratamiento temprano, porque si no el paciente no se salva. Y para poder dar un tratamiento temprano necesitamos hacer un diagnóstico precoz, ¿ok? Que es imperativo. O sea, para yo poder decir que tengo malaria severa, necesito ver los parásitos en sangre. La malaria severa tiene una mortalidad de hasta de 20%, que sube en embarazadas, como dijimos antes, a 50% y en pacientes inmunocomprometidos. El último cuadro clínico que nos falta sería la esplenomegalia malárica hiperreactiva o síndrome de esplenomegalia tropical, que es la malaria crónica. ¿Ok? Esa malaria crónica solo la produce Plasmodium vivax y solo ocurre en zonas hiperendémicas o endémicas. Es decir, que haya malaria todo el año, porque son pacientes que tienen que tener tolerancia inmunológica, por ende ellos no hacen clínica, pero se mantienen con el parásito replicándose en pequeñas cantidades dentro de los glóbulos rojos. Ocurre en adultos jóvenes de zonas hiperendémicas, como dijimos, no suele producir fiebre y si la produce es una fiebre más tipo febrícula, muy baja y sin patrón. Produce una esplenomegalia que puede llegar a ser masiva, puede acompañarse de hepatomegalia y el paciente cursa con anemia. O sea que a pesar de que es asintomático, pero porque no produce el acceso febril como tal. Produce elevación de las inmunoglobulinas, o sea que ese paciente tiene hipergamaglobulinemia, va a tener una parasitemia que no es detectable, es decir, le hago gota gruesa y extendido y me sale negativo, pero si le hago PCR, que a veces puede ser un poco más sensible, con mayor cantidad de sangre, pues me va a dar positivo. Responden bien a tratamiento, pero si no le hacemos el diagnóstico, tienen una mortalidad alta, hasta 30% en 6 años. ¿Por qué? Porque fíjense esta foto que tienen acá, el vaso normalmente es friable, ¿ok? Y
por eso está por detrás del arco costal, la parrilla costal. Y si el paciente tiene una esplenomegalia masiva, como la que están viendo acá en esta foto, fíjense que se me fue. Ay, ¿dónde está? Fíjense que tiene este vaso, es un POI grado 4 o grado, en los niños creo que, ay, no me acuerdo, pero creo que en los niños es grado 7 y no me acuerdo no me acuerdo. Pero fíjense que llega hasta la cicatriz umbilical y pasa la cicatriz umbilical. Esto es una esplenomegalia súper enorme. ¿Ok? Estas manchas rojas es porque en África tienden a quemarlos con cigarrillo, con tabaco, porque creen que con eso se cura, pero no. Y bueno, lo más frecuente es que si ellos chocan contra cualquier cosa, que no tiene que ser ni siquiera un accidente de carro, puede ser cualquier cosa, les dan un golpe en el abdomen, se les rompe el vaso y hacen una hemorragia interna y eso es la principal causa de muerte en estos pacientes con malaria crónica. Fíjense entonces esta foto, me disculpan que no salió completa, pero este es un vaso de este paciente que está aquí, que lo tuvieron que sacar por esta esplenomegalia malárica hiperreactiva. El vaso en estos casos de áreas hiperendémicas cursa es duro, normalmente tiene hepatomegalia dolorosa, con accesos febriles que son irregulares y de pequeña intensidad, es más tipo febrícula, tienden a tener la piel amarillo terrosa, pueden sufrir de palpitaciones, hipotensión, astenia, somnolencia, fatigabilidad, pero que puede pasar desapercibida. Y las parasitemias, como dijimos, son bajas o indetectables. Y así llegamos al final de la clase de malaria. Si tienen alguna pregunta, ¿están ahí? Sí, doctora. Ok, ¿alguna pregunta o lo entendieron todo porque ya vieron su clase de malaria en parasitología? No fui tan rápido que no tuvieron tiempo para pensar. Bueno, chicos, entonces hasta aquí llegamos. 1 millón de gracias. Y bueno, salimos de esto para que ya lo puedan decirle a sus profesores de nosografía que ya dimos la clase, ¿ok? De nada, bueno, felices vacaciones a todos y estudien mucho. Chao.